Hola queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. El día de hoy vamos a hacer tu horóscopo del mes de mayo, ¿ok? Vamos a estar orientando para ver cómo va a estar este mes. Bueno, el arcángel Metatron abre tu lectura y te dice: recibe oportunidades con los brazos abiertos, sigue tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida, solo tienes que prestar atención. Mira que es un mensaje bien bonito porque te está diciendo que tú has orado, que tú has pedido y que todo aquello por lo que has como puesto una intención realmente se te va a dar, que sí se te está enviando la ayuda. Quiero que en este momento escribas en los comentarios el siguiente decreto para mayo. En mayo recibo oportunidades con los brazos abiertos. Cuando tú comienzas día a día a hacer todas estas afirmaciones, estos decretos, tu vibración se eleva y con ello atraes cosas de alta vibración, o sea, paz, tranquilidad, amor, prosperidad, abundancia. Bueno, tu lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción y primer comentario están mis datos de contacto. Esta lectura tiene 3 partes. Tenemos una parte de lectura energética para Cáncer, qué mensaje hay, luego vemos economía y luego amor. Tu valor servirá al inocente. Mira que esto me habla en cuanto a energía, a ir sin miedo, a ir con total seguridad, a ser como un instrumento de protección en los próximos días para alguien. No sé específicamente en qué situación vayas a estar porque esta lectura es muy general. Sin embargo, te está diciendo que asumas una actitud de valor. Aquí vemos a una persona representada con un escudo y esto nos habla acerca de la protección que tú representas o vas a representar para alguien más. Por otro lado, te dice: el trabajo traerá abundancia. Mira que esto pienso que es el trabajo relacionado con tu parte espiritual, porque recuerda que estos son energías. Bueno, por aquí va llegando nuestro amigo Chidi. Y bueno, esto nos habla acerca de ese proceso espiritual que algunos de ustedes ya han iniciado, que es un proceso bastante fuerte y en el cual definitivamente van a empezar a ver crecimiento importante. Bueno, entonces protección y continuar o perseverar en el proceso espiritual que algunos de ustedes ya han iniciado. No se desesperen si al inicio, por ejemplo, algunos de ustedes están aprendiendo sobre mediunidad, clarividencia, omancias y como que no, las cosas no les salen tal como ustedes estaban pensando. No, realmente todo esto sí implica un proceso. Bueno, pasamos a economía. Te invitamos a suscribirte para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y en cuanto a economía, las potestades Ramal te dan el siguiente mensaje. Hay personas que te quieren hacer daño y podrían como atentar contra tus bienes, entonces tienes que cuidarlos mucho. Mira que una energía de protección, ¿no? Entonces, en ese sentido te recomiendo mucho que te encomiendes al Arcángel Miguel en los próximos días. Podría ser una ayuda bastante importante para ti. Veamos números de la suerte para ti en los próximos días. Número 38, número 21, número 35. Veamos qué se puede estar viniendo a la economía en los próximos días. Bueno.
Entonces comenzamos la lectura con este 10 de espadas. Es una carta bien interesante porque si ustedes lo analizan en otros tarots o decks, ¿no? En inglés falla un poco, son un círculo de espadas, ¿no? Sin embargo, esto nos habla acerca de salir, o bueno, otra interpretación es salirte como de un ciclo o una mala racha que nos ha causado pues mucho dolor, mucha ruina, mucha desolación, mucha pena, ¿sí? Entonces nos dice, justo antes de salir de estas situaciones tan negativas, a veces parece que empeorarán un poco, ¿sí? Si tú sientes realmente como si las cosas en lugar de mejorar estuvieran tendiendo a empeorar, no te preocupes, recuerda que siempre la noche es un poco más oscura justo antes del amanecer y que los dolores son más intensos justo antes de dar a luz. Entonces, ya lo que pasó, pasó. Las decisiones negativas, pues en la economía, en el trabajo, en las finanzas, pues ya pasaron. Ahora date la oportunidad de avanzar y de progresar. Tienes que tener, eso sí, mucho cuidado con el tipo de personas a las cuales tú les abres de pronto como tu vida, tu corazón, porque mira que a veces eres como muy confiado y piensas que todas las personas tienen el mismo corazón o la misma nobleza que tú. Y la carta del diablo es una carta que nos habla acerca de malas influencias o malas intenciones. Entonces, tranquilo, o sea, las cosas van a empezar a mejorar. Todo este infortunio, ya lo que hayas decidido antes, pues ahora solo trata de afrontar mejor las consecuencias de los mismos. Y también me habla acerca de un viaje, ¿no? Para algunos de ustedes. No puede ser un viaje pues como transitorio, pero pienso que es algo que les va a ayudar mucho como a crecer económicamente. Sigue tu intuición respecto al tipo de personas que te rodean, porque algunas, no todas, son buenas amigas para ti. Pasamos a la parte sentimental y veamos iniciales importantes. Tenemos la letra C, la R, la MW, la N, esta ya, y la L. Recuerda que puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Si quieres una lectura donde se separen solteros y personas especiales, puedes ir al especial amor. Virgo, signos importantes: Escorpio, Tauro, Géminis y Acuario. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Bueno, tenemos por este lado la carta del mundo en cuanto al amor, que es una carta que me encanta porque es una carta de cambios definitivos, ¿sí? Entonces, tanto si estás como soltero o si estás en pareja, realmente se aproxima como una situación que va a definir un antes y un después en tu vida sentimental. Sí, esto nos habla de la carta del mundo. Esto también es la carta de, o sea, de el éxito en esta parte sentimental. Puede ser, por ejemplo, el éxito superando problemas de comunicación con la pareja, por lo que me aparece este 8 de copas aquí. Pero puede ser, por ejemplo, también el éxito intentando encontrar el equilibrio. Mira que definitivamente sí hay como un problema de comunicación en algunas parejas de los cáncer. De hecho, mira que esta es una carta de espionaje y me dice como que a veces tú o tu persona especial es como que tienen que leer entre líneas al otro, como que basarse por lo que publica, como, no sé, es como si la comunicación no fuera muy clara. Pero es algo que ustedes pueden salir. Es un ciclo que ustedes pueden romper si tienen la suficiente agilidad mental e inteligencia emocional para hablar las cosas a tiempo. Entonces es bien importante, ¿no? Pueden salir de este problema. Miren que les está diciendo,
el problema fundamental de algunas relaciones actuales o de relaciones que has tenido si estás soltero es el tema de no expresar de manera clara qué es lo que tú esperas respecto a esa persona. Sí, entonces es algo para mejorar, es algo para trabajar. Vamos a ver qué nos quiere decir en este momento el oráculo. Y te dice la carta de la bruja: la justicia está en camino. Bueno, entonces quiero que en este momento te quedes en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida y que luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas al video de Capricornio. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, compartir este video. Te queremos mucho y muchísimas bendiciones para ti. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.